Gracias por estar presentes en el programa Preguntas y Respuestas. La primera de ellas dice así, viene de Arno Hernández. ¿Cómo responder al argumento ateo referente a cuántos ellos tratan de ridiculizar los relatos bíblicos? Por ejemplo, uno muy común es, ¿cómo hizo Noé para meter en el arca un oso polar o un pingüino? Sé que parece un poco curiosa la pregunta, pero quisiera una opinión suya. Mira, los ateos, los ignorantes, los incrédulos, se preguntarán cómo hizo para meter un oso y un pingüino, pero no piensan en cómo hizo para meter un león y una oveja, un milano y una paloma, etc. No argumentes nada con quienes son sordos. No hagas ver nada a quienes son ciegos. No pierdas el tiempo con quienes se hacen sordos y ciegos y tendrán un juicio mayor. Si estás contestando preguntas necias, estarás todo el día contestando y no terminarás. Escucha el mandato bíblico. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también necio como él. Proverbios 26:4. Manuel. En Apocalipsis 12, 7, 8, ¿esta batalla fue cuando se rebelaron contra Dios o será en el futuro? Apocalipsis no es preterista, es decir, no narra cosas consumadas. De modo que la batalla entre los ángeles ocurrirá en el futuro. Antonio Gavarri. Alguien me ha hecho un daño y yo le he hecho ver que me ha hecho ese daño. ¿Debo perdonar a la persona que me ha hecho un mal si ella no se arrepiente del mal que me ha hecho? No es que debas perdonarla cuando te pida perdón. Es que tienes que perdonarla en el momento en que te ha ofendido. No tienes que perdonarla cuando ella reconozca el daño, sino antes de que lo haga. Porque tienes que perdonar como fuimos perdonados. Efesios 4:32, Colosenses 3:13. JACG. Tengo preguntas sobre Romanos. Las personas que Pablo menciona en el capítulo 1 son individuos que Pablo ha visto, de los cuales observó el proceso y el final de su depravación. En el final del capítulo 7, Pablo está lamentándose por su inclinación al pecado que tuvo antes o después de su conversión. Porque he escuchado a teólogos decir que aunque está escrito en tiempo presente, fue antes, porque Romanos 6 explica que el pecado ya no se enseñorea. Y por último, el capítulo 9 se puede utilizar para explicar la elección para salvación. Si bien el inicio del pasaje habla solo de elección de naciones, muchos lo utilizan para argumentar la elección para salvación. ¿O qué parte de Romanos 9 explica la elección para salvación? ¿La de los vasos para la gloria? Nada tiene que ver con Romanos 9, con la elección para salvación. Primero, anticipar algo, luego responderé al resto. El hecho de que el pecado no se enseñorea esclavizando al creyente no supone que no esté presente en muchas ocasiones en la vida del creyente, porque en la vida del creyente, la naturaleza caída le será retirada solo en la glorificación. La descripción de pecadores y los resultados del pecado son temas que están involucrados en la profecía y es la evidencia del hombre. No son personas concretas de los tiempos de Pablo, aunque las había también, sino de la historia de la humanidad. Segundo, Pablo está lamentándose de querer ser santo por fuerza personal, sin contar con el poder de Cristo que lo hace posible. El hecho de que no estemos esclavizados por el pecado no quita que quien lucha contra la carne es el espíritu y no el creyente. Por tanto, es la experiencia de un creyente que se salva por fe y está procurando santificarse por obras. JACG.
C.G. Pastor, no sé si ya se lo preguntaron en los programas pasados, disculpe el inconveniente, pero ¿podría darnos un pequeño testimonio de su conversión y de cómo llegó a la fe y cómo vivió sus primeros meses de convertido? Bueno, yo he contado ya mi testimonio de salvación, que ocurrió cuando yo tenía 6 años. De modo que mi vida cristiana en los meses siguientes a mi conversión no supuso un cambio brusco, sino un cambio gradual. J.D. Urzagasti, Hechos 7:56, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué vio exactamente Esteban? ¿Vio al Hijo a la derecha del Padre? Pero si al Padre no se le puede ver. No hay un solo trono en el cielo. Te pregunto, ¿no crees que hablar de deidad con la mente de un hombre lleva a preguntas como estas? Lo que Esteban vio fue a Jesucristo sentado a la derecha de la gloria que el Padre manifiesta en su trono. Pero al Padre nadie le ha visto, ni puede ver jamás. J.D. Urzagasti. ¿El listado de dones espirituales es taxativo o pueden existir más? Si es este último, ¿cuál es? No hay respuesta bíblica. Por tanto, tampoco tengo respuesta. Twin, twin, twin. ¿Dónde estuvo el alma y el espíritu de Lázaro en los días que estuvo muerto? Bueno, la Biblia te lo dice, que fue llevado por los ángeles. Estuvo en la presencia de Dios, como ocurre con el alma de todos los que creen. Jonathan, ¿podemos ver a Dios en Jesús, pero no en toda su esencia? ¿Qué entiendes por esencia? Es una palabra equivalente a sustancia. Lo que Dios mismo es y lo que Él está revelando en Cristo para los hombres. Porque Cristo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Además, el apóstol Pablo dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. También afirma que Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15. Eso es Dios, y eso es revelar a Dios en toda su esencia, puesto que Cristo es consustancial con el Padre y el Espíritu. José Mendívil, en un estudio que dio acerca del Evangelio de Juan, dijo que Apocalipsis fue escrito primero y después el Evangelio de Juan. Aquí mi pregunta: ¿sería correcto decir que al escribir el Evangelio el apóstol Juan miró al ser de Dios en toda su plenitud, siendo un solo Dios en 3 personas, y por eso es tan claro su Evangelio en cuanto a la doctrina del Dios Trino? La doctrina de la Trinidad en el Evangelio según Juan es el resultado de la cristología presente en ese Evangelio. Juan vio plenamente a Dios en Cristo. José Moreno, ¿podrías explicar el significado del texto de Mateo: el que ofende al Espíritu jamás será perdonado? Ya he respondido a esto varias veces. El pecado contra el Espíritu Santo se produjo en la vida del Mesías, de manera que los judíos, especialmente sus líderes, sabían que Jesús era el Mesías y que echaba fuera demonios en el poder del Espíritu, y ellos llamaban a Jesús endemoniado y al Espíritu Santo Beelzebub, sinónimo de Satanás. Por tanto, era un pecado cometido en aquel tiempo, en plena conciencia contra Dios, que por cometido de esa manera no tiene perdón jamás. Ese pecado no se puede producir hoy. Rancex.
¿Me puede ayudar a entender qué quiere decir Romanos 8:30? Los que defienden la predestinación usan mucho este versículo. Mi amigo, volvemos a la misma confusión. ¿A quiénes se refiere Pablo? A los que predestinó, que son quienes. Los llamados, que son quienes. Los justificados, y que serán glorificados. Es decir, los predestinados son solo los creyentes. Ahora, usar estas cuestiones para discutir es ignorar lo que la Biblia enseña para salvación. Cristian Cerreduela, ¿qué quiere decir Hechos 20:16? El texto dice el por qué Pablo no se detuvo en Éfeso. Porque no hubiera llegado a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés como se había propuesto. Virtual Nae. ¿Cuál es el primer amor que perdieron los efesios en Apocalipsis 2? Y una cosa necesaria es leer correctamente un texto. En Apocalipsis 2:4 no dice has perdido, dice has dejado. La referencia al primer amor es el amor de origen, que es el amor que produce el Espíritu Santo. Por tanto, lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Éfeso es que habían dejado de ser guiados plenamente por el Espíritu y estaban con un ministerio de mucha teología, pero de muy poco amor. Ramón Jiménez Jiménez. Cuando Cristo venga por nosotros, los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los niños de 1 a 10 años, ¿cómo serán en el cielo, ya mayores o no? En el cielo el cuerpo de resurrección es el propio para personas maduras, porque es semejante al cuerpo de Jesús resucitado. Marcelo Ruffolo, las descripciones de Timoteo y Tito para los ancianos son también para los ministerios como evangelistas y maestros. Los requisitos recogidos en Timoteo y Tito están claramente definidos para los ancianos. 1 Timoteo 3:2, en adelante Tito 1:6-9. En la misma línea se especifican los requisitos para los diáconos. Los evangelistas y maestros tienen que tener un testimonio irreprochable, además del don de evangelista o de maestro. Marcelo Ruffolo, ¿por qué en las iglesias se destaca el ministerio de pastor y no el de evangelista y maestro a la par? Ya que los tres capacitan a los santos para la obra del ministerio. Destacar un don sobre otro, o distinguir un don de otro, es cosa de hombres, pero no de Dios, y tampoco es una enseñanza bíblica. No hay dones superiores y otros inferiores. Solo hay dones que da el Espíritu Santo, y todos ellos son para la edificación del cuerpo. Enrique III, la pregunta que le hicieron acerca de Tercera de Juan, la hacen los católicos romanos en sentido trampa. Ellos quieren llevarte a que fueron ellos, la Iglesia romana, la que determinó el canon del Nuevo Testamento, es palabra de Dios. En otras palabras, los evangélicos tenemos las Escrituras y las conocemos como palabra de Dios porque los católicos fueron quienes dijeron que eran palabra de Dios. Menciona a un youtuber que es quien reta que se le respondan estas cosas. Este se volvió católico romano, él era cristiano evangélico, porque en efecto él era conocido en las redes sociales como un apologeta. Así que él siempre reta a los cristianos a que le respondan cosas así. Dice que se volvió católico romano porque pudo ver que ahí sí tienen la verdad. Una de esas cosas es la Eucaristía. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Gracias por tu aclaración. Pero no perdamos el tiempo con quien no quiere oír la verdad. La gran tragedia está en cómo los creyentes pierden su tiempo en YouTube buscando curiosidades cuando debían aprovecharlo
en el estudio de la Biblia y en la oración. No ha sido la Iglesia la que establece el canon, sino la que lo reconoce. Si una pregunta viene de una persona en el canal, no importa quién sea la persona, yo la voy a contestar. Pero no perdería ni un segundo en seguir con lo que es una pérdida preciosa de tiempo, con estos que son meramente polemistas. Enrique III, también yo he preguntado sobre el rapto secreto. ¿Usted cree y enseña que la Iglesia será levantada y que esto va a ocurrir antes de la gran tribulación? Y yo pregunto, ¿Pablo pensaba quedarse del rapto secreto? Sí, porque él nos dice que los que estemos vivos, los que hayamos quedado. ¿Qué quiere decir eso? Sobre los que hayamos quedado. ¿Quedado de qué? Amigo Enrique, yo creo que tienes un pequeño problema de comprensión textual. Es fácil y sencillo entender lo que Pablo dijo. Acompáñame, tomo el texto. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá al cielo. ¿Está claro? Pablo afirma que en un determinado momento el Señor, con toda su autoridad, descenderá del cielo. Así. En segundo lugar escribe, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, en el momento en que Cristo descienda, los muertos en Cristo, que son los salvos en la dispensación de la Iglesia, resucitarán primero. Es decir, será el primer evento en el momento en que Jesús descienda. ¿Está claro también? Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Luego de resucitados los muertos, los que no están muertos son los que hayamos quedado para ese momento en que Cristo descienda del cielo a las nubes para recoger a la Iglesia. Estos seremos transformados, concretamente aquí, arrebatados para recibir al Señor en el aire. ¿Está claro también? No es que Pablo se queda después de algo. Es que Pablo estaba cuando eso sucede, y el texto tiene que decir luego los que hayamos quedado. Nadie se queda en el arrebatamiento de la Iglesia si es creyente. Por tu expresión, rapto secreto. Me suena mucho a expresiones de la Nueva Reforma. Te sugiero que si tienes una palabra bíblica, no uses la que no es bíblica. De manera que rapto secreto no está en la Biblia. Joselito, ¿qué es la trascendencia de Dios? ¿Qué es la simplicidad de Dios? Supongo que ya las habrá contestado, pero puede hacerlo otra vez. Trascendencia es la perfección divina que permite a Dios superar todos los límites posibles en su creación, superando el tiempo, porque es eterno, superando la limitación de espacio porque es omnipresente, superando la potencialidad porque es todopoderoso, etc. Él trasciende a cuanto existe. Trascendencia, por tanto, significa que Dios está por encima de todo y es superior a todo. Simplicidad es la perfección divina por la que Dios no es compuesto por nada. Dicho de otro modo, Dios no tiene parte. Te pongo un ejemplo. La Biblia dice, Dios es luz. Por tanto, no hay partes, es luz. Así ocurre con todo lo que tiene que ver con la esencia divina. Marcos, en el siguiente versículo, ¿a qué mujeres y qué muertos se refiere el escritor? Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Hebreos 11:35. Mujeres que vieron resucitar a los suyos, como ocurrió con la viuda de Sarepta de Sidón. Segundo libro de Reyes 17:17 y siguientes. Si bien la fe no fue en este caso de la viuda, sino del profeta. Pero otro más,
De ese modo ocurrió también en el tiempo del ministerio de Eliseo, con la fe de aquella madre que había muerto su hijo y le permitió ver la resurrección del mismo. Segundo de Reyes 17:36. Juan Culner, Éxodo 22:19. ¿A qué se refiere con cohabitar? Yo tengo una mascota y comparto mi casita con ella. Es decir, cohabito con mi perro, pues dormimos bajo el mismo techo, cada uno en su lugar, obviamente. ¿Es pecado mortal? Válgame la redundancia, pues todo es pecado, todo pecado es de muerte. Disculpe, pastor, pero si puede interpretar el texto referido, se lo agradezco. Estimado Juan, en los idiomas y en el castellano ocurre muy a menudo, hay varios significados para una misma palabra. Cohabitar significa habitar juntamente con otra u otras personas. Pero cohabitar significa también hacer vida marital y tener relaciones íntimas. Lo que prohíbe Éxodo es tener relaciones íntimas con un animal, que en el Levítico es mucho más específico. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Levítico 8:23. Nada tiene que ver que una mascota viva en tu misma casa. Lo que Dios prohíbe es que tú tengas relaciones íntimas con un animal. Juan Culner, ¿qué era Urim y Tumim? Posiblemente dos piedras que se guardaban en las hombreras que sustentaban el pectoral del sumo sacerdote y que se usaban para pedir a Dios una decisión sobre algo o sobre alguien. Antonio Ximénez, ¿cuando un cristiano recibe la llenura o es lleno? Un amigo mío dice que en el momento del bautismo del Espíritu Santo recibe la llenura, pero no es lleno, sino que viviendo una vida santificada sin entristecer ni apagar el Espíritu, se obtiene ese estado de lleno, dejando en claro que el ser lleno del Espíritu Santo es fruto de la santificación progresiva. Yo le dije, yo creo que un cristiano es lleno y recibe la llenura en el momento de ser bautizado por el Espíritu y tiene que vivir una vida santificada para no vaciarse, haciendo así la permanencia del ser lleno con la vida de santificación. Y como los dos estamos confundidos y necesitamos luz, le hago esta pregunta. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente en el momento de creer, comienza sus funciones con él y en él. Tal como es la unión vital con Cristo, que se produce por el bautismo del Espíritu, que además de unirlo a Cristo, lo une también a cada miembro del cuerpo de creyentes. Dios no está fraccionado en el creyente. Las tres personas divinas están plena, total e íntegramente en cada cristiano salvo. Cuando hablamos de plenitud, se está haciendo referencia al control que el Espíritu Santo tiene sobre la vida del creyente en toda la dimensión, conduciéndolo, iluminándolo, orientándole, dándole victoria sobre la carne, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de lo que es la plenitud, esta puede decrecer a causa de una vida que impide que el espíritu funcione en plena libertad. Por esa razón, se puede alcanzar muchas veces en la vida del creyente, pero es bueno distinguir entre bautismo y plenitud del espíritu. Darío Israel Toloza. Escuché hace poco afirmar en una prédica que cuando Pablo dice mirad con cuán grandes letras escribo estas palabras, es porque el aguijón que tenía era la falta de visión ocular luego del suceso del camino a Damasco. ¿Es así? ¿O es una figura de lenguaje que utiliza para llamar la atención de los destinatarios de la carne? Mira, nadie puede afirmar cuál era el aguijón de la carne, mensajero de Satanás que abofeteaba a Pablo, porque la Biblia no lo dice. Por eso hay varias sugerencias que son aceptables. Una de ellas tiene que ver con la enfermedad, una oftalmía, pero debe ser demostrada. Primero, ¿cuándo se produjo? ¿Por qué se produjo?
no puede ser como consecuencia de la visión en el camino a Damasco, por cuanto Ananías fue enviado por el Señor para que Pablo recobrase la vista. Y Dios no hace milagros parciales sino totales. El argumentar que Pablo escribe cuán grandes letras, refiriéndose al tamaño por falta de visión, no es absoluto, puesto que el adjetivo grandes puede ser extensión, como si dijese mirad con cuánta extensión os he escrito de mi mano. Podría estar refiriéndose a toda la carta, si es que la escribió toda ella de su puño y letra en contraste con la costumbre, tal como opina Crisóstomo. Lo que me sorprende es que dediquemos tanto tiempo a determinar la enfermedad de Pablo cuando la Biblia guarda silencio sobre ella. Ángela Silva. Supongo que en el tiempo de la Reforma es porque la Iglesia estaba deformada. Sí, porque el antónimo de reformar es conservar. De modo que no se podía conservar lo que estaba deformado. Ángela Silva. ¿Qué diferencia hay entre la teología de la cruz y la teología de la gloria? Teología de la cruz es una parte de la soteriología y de la cristología. Teología de la gloria está relacionada con la soteriología y la escatología. Dicho de otro modo, la teología de la cruz es la puerta de entrada a la teología de la gloria. Hay una pregunta de Paul Soto Galvez sobre la Trinidad que fue respondida en el vídeo del en el 7º vídeo del mes de febrero. Emma Yolanda Torres Cuestas. Deseo tomar clases de estudio bíblico, por favor. Bueno, tendrás que buscar una institución académica con clases a distancia. Yo te recomiendo escriturasonline.net. Juan José Gavarri, ¿habrá después del milenio una resurrección de los justos? Después del milenio habrá una resurrección llamada final ante el trono blanco para condenación perpetua de los que compadezcan en ella. A la luz de Isaías 65:20, se puede entender que hay muerte durante el milenio. Es claro que los no salvos que mueren en el milenio están incluidos en el juicio de condenación. Sin embargo, las Escrituras guardan silencio sobre cualquier traslado de santos que sobrevivan al milenio o cualquier resurrección de los santos que hayan podido morir en él. Dios guarda silencio porque es un asunto que no tiene aplicación para los santos de ahora. Confío que Él revelará, tal vez en el milenio, lo que no ha revelado por ahora en este sentido. Cristian Doncel. ¿Podría explicar Isaías 48:16? Así dice el texto. Acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Isaías 48:16. En el versículo hay un yo que habla y afirma que fue enviado por Jehová el Señor y su Espíritu. No hay duda que el yo que habla es el Mesías, en una referencia a Cristo antes de su encarnación, asociado al que envía, que es el Padre y el Espíritu. Por tanto, todo el versículo es una clara referencia a la Santísima Trinidad. Terminamos nuestro programa de hoy. Pedimos al Señor que su gracia haga la provisión necesaria para todos vosotros y que la gloria sea siempre para Él.